¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a revisar un tema muy especial, el cual se trata acerca de los procesos de aprendizaje. Es un tema el cual nos interesa mucho, especialmente cuando estamos participando en el proceso de aprendizaje con cursos online. Vamos a analizar cuáles son los factores que influyen en el proceso de aprendizaje. Lo podemos utilizar para cualquier método, proceso, cualquier curso, cualquier tema que estemos aprendiendo. Entonces espero que sea de su interés y vamos a iniciar en unos momentos. Bien, entonces vamos a iniciar analizando cuál es el proceso, cuáles son las fases del proceso de aprendizaje. En primer lugar, vamos a revisar que tenemos tres fases principales del proceso. Una es la partida o el estado inicial del nivel de conocimientos que tenemos acerca del tema del cual vamos a abordar en el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que analizar qué nivel de conocimientos tenemos acerca del proceso, qué nivel de conocimientos tenemos frente a la materia o de la materia a la cual nosotros vamos a abordar en el curso o en el proceso de aprendizaje que vamos a iniciar. Entonces ya cuando tenemos una medida exacta o tenemos cuáles son los niveles de nuestros conocimientos, podemos definir si necesitamos nivelarnos o con el nivel que tenemos es suficiente para abordar el nivel de estudio que tenemos frente a nosotros con respecto al curso o al proceso de aprendizaje que vamos a iniciar. Con el segundo factor o la segunda fase que influye en el proceso de adquisición de aprendizaje o dominio de la materia a través del curso que vamos a abordar, y es el proceso como tal, el proceso mediante el cual nosotros decidimos adquirir los conocimientos. Entonces el proceso es un factor que influye mucho en la adquisición de los conocimientos. Entonces hablamos de, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un sistema audiovisual o vamos a asistir a una capacitación presencial físicamente, o vamos a utilizar cualquier otro medio para abordar el aprendizaje. Entonces este segundo factor es bastante importante en el proceso para el dominio de la materia a la cual vamos a acceder. También hay que aclarar que en esta fase juega un papel importante en los motivos o la predisposición que tenemos nosotros como estudiantes frente al aprendizaje. Y ya como tercera fase está el resultado del procedimiento o estado final del nivel de conocimientos adquiridos durante el proceso. Todo este sistema está entrelazado y es interdependiente de uno con el otro. Es decir, si hay un desbalance en uno de los factores, el siguiente factor va a ser afectado por el primero. Entonces es un ecosistema que está muy entrelazado, y debemos verificar bien todo el sistema antes de iniciar un proceso de aprendizaje. Bien, entonces analicemos ahora uno de los factores importantes dentro del proceso como tal, y es el enfoque del aprendizaje. El enfoque del aprendizaje es la forma en la cual el estudiante aborda los temas o el aprendizaje como tal. En este tenemos dos
factores o dos enfoques importantes. Uno es el enfoque superficial, que se basa en una motivación externa, solo interesa adquirir la información puntual y memorizar algunos contenidos importantes. Entonces este enfoque no es el enfoque que nosotros tenemos cuando buscamos una información superficial sobre un tema específico. Es decir, hacemos una investigación superficial, leemos algunos artículos, revisamos algunos videos, pero sin profundizar mucho sobre el tema. Entonces este es un enfoque superficial, y el cual si nosotros abordamos un aprendizaje con este enfoque, pues obviamente el resultado también igualmente va a ser superficial. Y tenemos el otro enfoque, que es el enfoque profundo. Es el enfoque en el cual el estudiante está motivado interiormente y su intención es comprender y asimilar los conocimientos que está adquiriendo, y se caracteriza por la búsqueda de la comprensión de los conocimientos. Esto es un enfoque mucho más profundo, y es cuando nosotros decidimos obtener más información, decidimos entrar de lleno en el tema y ya realizar una adquisición de aprendizaje y dominar la materia en sí. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre los dos enfoques, y es necesario tener bien claro con qué enfoque vamos a enfrentar un proceso de aprendizaje para poder cómo vamos a obtener el mayor beneficio de este proceso. Analicemos en esta parte los factores internos que tienen que ver con la actitud del estudiante frente al proceso de aprendizaje. Entonces los factores internos son las características propias de las personas o de los estudiantes. En esto tiene que ver los conocimientos previos, tal como vimos inicialmente, que era el estado inicial del proceso de aprendizaje, y es uno de los factores que más influyen en el proceso de aprendizaje. Entonces debemos definir cuál es el nivel de conocimientos frente al proceso de aprendizaje que vamos a iniciar. Debemos entonces también definir la actitud que vamos a tener frente al proceso de aprendizaje, con qué enfoque vamos a afrontar o vamos a abordar el proceso de aprendizaje. También otro factor importante que influye en el aprendizaje son las capacidades intelectuales. Aunque igualmente todos tenemos las mismas capacidades, algunas personas podemos tener una predisposición inferior a otras personas frente a un proceso de aprendizaje, y lo que debemos hacer es desarrollar esta predisposición o cambiar la predisposición o cambiar la actitud frente al proceso. También influye la personalidad. La personalidad es el factor que nos muestra con qué seriedad o con qué actitud vamos a asumir la responsabilidad del proceso de aprendizaje. Y otro factor importante son los estilos, el estilo en que nosotros vamos a utilizar para adquirir la adquisición de conocimientos. Motivación, que nos motiva a nosotros a adquirir estos conocimientos, y esto también tiene que ver ya con el desarrollo del enfoque que le demos al proceso de aprendizaje. Otro factor importante es la atención y la memoria, que son factores que podemos desarrollar y mejorar en cualquier momento. También tenemos los hábitos de trabajo, que son los procesos o los métodos que nosotros vamos a utilizar para desarrollar las actividades y los horarios a los cuales vamos a estrictamente a desarrollar una disciplina para poder desarrollar este proceso. Y entonces, ya para finalizar, vamos a revisar o analizar cuáles son las características del aprendizaje, que son los factores que influyen, factores externos al estudiante que influyen en el proceso de adquisición del aprendizaje.
estas son las características del contexto del proceso en sí, en las cuales están incluidas los temarios, que son digamos los temas o los principales capítulos que se van a abordar en el proceso, en el curso en el cual nosotros vamos a iniciar. Otro factor o otra característica externa al estudiante que tiene que ver con el método de enseñanza es el proceso en sí como tal. ¿Qué método se va a utilizar? Es decir, que nosotros debemos analizar si es el que más nos conviene o el método que más nos permite o nos facilita la adquisición de conocimientos. Y las concepciones de la enseñanza tienen que ver con el enfoque externo, el enfoque del proceso para el dominio de la materia en sí. Entonces vamos a analizar el desglose del contenido o lo que se llama el temario principal o el desarrollo de la concepción del temario del curso al cual nosotros vamos a abordar. Entre esos tiene que ver los contenidos del aprendizaje. Entonces nosotros debemos revisar antes de iniciar el curso cuál es el contenido y si este contenido es el que nos conviene para la adquisición del dominio de la materia a la cual queremos abordar. Y un factor importante es la evaluación del aprendizaje. Entonces esta evaluación ya va a depender de nosotros si nosotros queremos evaluar, permitir que nos evalúen el aprendizaje o autoevaluarnos para poder tener una calificación del proceso, del proceso de adquisición de conocimientos. Otro factor importantísimo es el apoyo al estudio durante el método de enseñanza, el apoyo que se da al proceso de adquisición de conocimientos. Y otro factor importante son los recursos materiales a los cuales tenemos acceso durante el proceso. Entonces estos son factores y características del aprendizaje que nosotros debemos analizar antes de iniciar el proceso o un curso de aprendizaje. Y el clima educativo pues es el que tiene que ver con el ecosistema en su totalidad, mirar qué clima, si me conviene o no me conviene, si me beneficia o no me beneficia el clima o el ambiente en el cual se van a desarrollar los procesos de aprendizaje. Bien, entonces eso es todo por ahora, por esto. Entonces más adelante vamos a desarrollar un poco más estos temas. Espero que este desarrollo de esta mini conferencia haya sido de su utilidad y los espero en una nueva oportunidad para realizar un análisis más detallado acerca de todos los temas que hemos visto hasta ahora.